Hola, buenos días. Yo soy Marijola Ondaverde y voy a dar una breve introducción al tema grupal, comenzando con la evolución. Como es bien sabido, la evolución es un proceso tardado que busca la supervivencia de una especie, siendo que ésta necesita estar en constante cambio con su entorno para poder adaptarse de manera correcta a este mismo. Para el correcto estudio de los organismos se debe de tomar en cuenta que existen 7 categorías en las que estos se clasifican, las cuales son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. En el caso del ser humano, por ejemplo, el género es Homo y la especie es Sapiens. Es muy útil dividir a los organismos en estas categorías porque así ayuda a visualizar cuáles están más relacionados entre sí. Todas las especies estamos de cierta forma conectadas, ya que nuestro sistema nervioso está construido bajo el mismo principio, aunque lógicamente varía en complejidad y componentes. En la mayoría de los organismos, el sistema nervioso se construye alrededor del sistema digestivo. Las diferencias no radican en las subdivisiones básicas, sino en sus tamaños relativos y su grado de elaboración. Como se verá a continuación, dependiendo de la especie se presentará un sistema nervioso más o menos complejo, dependiendo de las necesidades de adaptación de la misma. Por ejemplo, es un hecho que no todos los mamíferos son iguales, pero compartimos la característica de que nuestra neocorteza consta de 6 capas. Existe una predisposición genética, es decir, un potencial que determina cuál es el tope de habilidades que un organismo puede desarrollar, aunque esto no significa que es una obligación alcanzar este tope y que es tan sencillo como entender que un ser humano, por más que tenga la voluntad de aprender, jamás va a poder volar por sí solo. Existe una predisposición genética, es decir, un potencial que determina cuál es el tope de habilidades que un organismo puede desarrollar, aunque esto no significa que es una obligación alcanzar este tope y que es tan sencillo como entender que un ser humano, por más que tenga la voluntad de aprender, jamás va a poder volar por sí solo. El factor clave para que el ser humano evolucionara de la manera en que lo hizo es el lenguaje, que llevó a la civilización, y el cual a lo largo del tiempo fue creando conexiones cerebrales que fueron modificando toda la estructura encefálica hasta llegar a como se conoce actualmente. Y por lo que sabemos, eso podría significar que cualquier especie puede evolucionar de la manera en que nosotros lo hicimos en caso de que se desarrolle un lenguaje tan avanzado como el nuestro. Hola, soy Leslie y yo voy a hablar sobre los animales sin sistema nervioso. Los animales sin sistema nervioso pueden ser unicelulares o pluricelulares, como las esponjas. Estas muestran conductas distintivas y tienen una orientación a estímulos muy particulares. Los organismos son organismos más simples en utilizar las funciones complejas como procesamiento de información, de memoria y de movimiento. Las células bacterianas tienen receptores especializados que detectan las diferencias entre las condiciones externas, como concentraciones químicas y temperatura. Aquí hay una discriminación. Esto activa un aparato motor simple que produce prolongados periodos de natación y agitación. Se almacena un sistema de memoria que almacena información sobre las explosiones químicas anteriores durante un breve periodo de tiempo. A continuación se mostrará un esquema que muestra la estructura básica de la actividad psicológica, porque también esto ocurre en los humanos, solo que más complejo. En este habrá un estímulo, ya sea ocasionado por el cambio de temperatura o alguna concentración química, el cual provocará una sensación que se guardará en la memoria y así ocasionará la activación del aparato motor, siendo así una respuesta al estímulo. Los protozoos tienen estructura diferenciada como un aparato motor y ahora un sistema digestivo. Estos movimientos son gracias a la oscilación coordinada de los cilios, y estos pueden lograr un cambio de dirección de movimiento, ya que tiene un movimiento dirigido. Aquí podemos encontrar el previo a la voluntad. Hola, yo soy Ana Acosta y voy a hablar acerca de los invertebrados. Respecto a los invertebrados con sistema nervioso, los celenterios son los primeros. Estos son los animales pluricelulares más simples que tienen sistema nervioso. También tienen células nerviosas esparcidas por el tejido corporal. No implica una conexión estructural con el centro. Se organizan también en ganglios primitivos. Los platelmintos, por otro lado, tienen un extremo cefálico.
Tienen una cadena de axones en forma de escalera que conecta el ganglio con otras partes del cuerpo. También tienen respuestas condicionadas clásicas. Por otro lado, los anélidos son las sanguijuelas y las lombrices. Se dice que cuando cortas este tipo de animal se sigue moviendo, y esto es porque tiene segmentos diferenciados controlados por ganglios. Además, tiene un neurópilo y al centro hay cerebros y más ganglios. Por último, hablaremos sobre los moluscos, que incluyen aplicia y cefalópodos. Estos pueden ser babosas, caracoles o almejas. Tienen un extremo cefálico y 4 ganglios en forma de anillo. La diferenciación de sus ganglios cefálicos y otros ganglios depende de su función. Los segundos se encargan de funciones involuntarias, aquellas que son viscerales. Muy bien, ahora vamos a hablar de los artrópodos insectos. Son los que tienen un exoesqueleto. También tienen ganglios en cada segmento corporal debajo de la cabeza. El protocerebro con 2 lóbulos izquierdo y derecho. Hay variaciones conductuales. También tienen un cerebro en extremo cefálico. Ok, como ya mencioné, estos tienen protocerebro. Una parte de este protocerebro es el cuerpo penduculado. Es el que va a participar en los insectos sociales. También tienen fibras que controlan y dan mayor precisión al movimiento. Las conclusiones del sistema nervioso de invertebrados. Los invertebrados más complejos van a tener un cerebro y este tiene el control sobre ganglios y niveles más bajos. La neurona más común va a ser la monopolar. Un ganglio va a contener 2 capas, una externa de neuronas monopolares y un centro interno de extensiones de cuerpos celulares que van a constituir un neuropilo. Los grandes axones van a servir para las conductas de huida. También sabemos que la metamorfosis va a hacer cambios en el sistema nervioso. Para finalizar con las conclusiones, en los invertebrados, el sistema nervioso se va a construir desde el tubo digestivo. Hola, yo soy Leija y voy a hablar sobre los vertebrados. Los vertebrados se desarrollan a partir de un tubo neuronal dorsal. Los vertebrados tienen un antecedente común pasado. Las diferencias entre los mesencéfalos humanos y de otros vertebrados es principalmente cuantitativa. El crecimiento del encéfalo en el curso del tiempo es una muestra de estudio en el campo y de esta manera pueden encontrar las similitudes. Ningún animal moderno es ninguna otra especie que hayamos visto antes. Es decir, no se considera o interpreta los registros evolutivos como si fueran una secuencia lineal. Los vertebrados vivos más primitivos son las lamperas. Tienen una estructura medular bastante básica. Tienen el encéfalo posterior y mesencéfalo. Las diferencias no radican en las subdivisiones, sino en los tamaños relativos. En los vertebrados se dividen en 2. Los reptiles son los primeros vertebrados en tener una corteza cerebral. La corteza del reptil homóloga el hipocampo en mamíferos. En los mamíferos se le conoce como paleosutura. Y por último, en los mamíferos primitivos. Las zarigüeyas presentan una estructura llamada sistema límbico. Hola, yo soy Gaby Romo y voy a presentar los homínidos. Los humanos somos la única especie viviente de los homínidos. La forma tal cual de los homínidos fue hace 10 millones de años. La bipedestación fue hace 3 millones de años. La herramienta de piedra más antigua fue hace 2.5 millones de años. Los Australopithecus eran los primeros bipedestados y que usaban herramientas que los chimpancés no. Hace 3/4 de millones de años, el Homo erectus empezó a utilizar estas herramientas más sofisticadas. El Homo sapiens aparece hace 2000 años, aumentando el volumen del encéfalo. La agricultura y la ganadería aparecen hace 10.000 años, gracias al lenguaje que apareció hasta hace 40.000 años. Los Homo sapiens van a usar su cerebro como su herramienta adaptativa. El chimpancé es uno de sus parientes lejanos, pero divergen entre hace 4 o 5 millones de años.
Algunas razones por las cuales el chimpancé se diferencia del Homo sapiens es que el humano tiene una mayor expansión hacia las áreas corticales motoras y sensoriales, dedicadas a las manos. Otra diferencia es que el cerebro humano tiene regiones corticales que participan en el habla, y también el habla y la destreza manual están lateralizadas en los humanos.